Regresamos, estamos en tiempo real. Denise Merker, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Platicábamos sobre la renuncia de ya uno de los ministros. En realidad, pues se espera que todos de manera gradual, conforme al calendario que plantea la reforma judicial para la elección popular de jueces, de magistrados, de ministros, pues que todos los que no han estado de acuerdo con este planteamiento vayan presentando las renuncias. Pero más allá de este asunto, pues también la propuesta del ministro González Alcántara y las reacciones en políticas a este asunto, ¿no? Que han venido del Senado, de la conferencia de la presidenta Sheinbaum, en este desencuentro que pues no termina por encontrar vías de diálogo y de distensión. Es que qué gusto saludarte, Enrique, a ti y a todos los que te escuchan. Fíjate que estamos claramente en un momento de enorme tensión, porque pues se vota una reforma al Poder Judicial, y esta reforma al Poder Judicial es radical, hay que decirlo, básicamente barre con el Poder Judicial que existe, y la Suprema Corte de Justicia, y ahora que conocemos el texto justamente del ministro Juan Luis González Alcántara, ¿qué es lo que dice políticamente? Pues de entrada dice, señores, fíjense que la Corte sí puede analizar una reforma constitucional votada por una mayoría de 2/3 partes, es decir, el poder reformador con esa legitimidad del voto popular. Sin embargo, sí hay ciertas cosas que puede revisar porque las considera como el núcleo duro, llamémoslo así, como lo que ellos llaman cláusulas pétreas, es decir, la parte más fundamental, un fundamento irreformable de la Constitución. Y lo que dice es básicamente el ministro que sí existen este núcleo duro, que básicamente sería la forma del régimen. Entre las cosas de la forma del régimen estaría el tema de la independencia judicial. Y termina con una serie de conclusiones diciendo esta reforma sí atenta contra la independencia judicial, que es indispensable para garantizar, por ejemplo, entre otras cosas y nada menos, pues los derechos humanos de los mexicanos. Sin una garantía de división de poderes no se garantizan los derechos humanos, y esto atenta contra esa división de poderes y en particular contra la independencia judicial. Y argumenta por qué. El tema es que es una discusión que uno esperaría se dé con argumentos, ¿no? Una disputa con argumentos. La verdad es que de lo que vemos del otro lado, pues son frases como una barbaridad constitucional, así la llamó Ricardo Monreal. Además llama a GOCO no acatar la resolución si llega a aprobarse en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Lo que abiertamente pues, es un desafío al otro poder. O sea, no te voy a hacer caso aunque lo pruebes. O sea, el tema es una ruptura constitucional. ¿A qué legitimidad están haciendo, o sea, de qué legitimidad se están agarrando quienes hoy, desde el Poder Ejecutivo, o sea, cuando Claudia Sheinbaum, la presidenta, dice están mal los ministros, y que nada más se hace así sin que haya una argumentación y sin que se plantee una salida dentro del orden constitucional? Porque lo otro, por supuesto que siempre hay una salida, que es decir, desconocemos el orden constitucional. Bernardo Batis le dijo a Ciro Gómez Leiva hace una semana en el noticiero, en su programa, le dijo aquí en Grupo Fórmula, le dijo, bueno, así son las revoluciones y esta es una revolución pacífica, pero si llevamos ese argumento hasta el final, quiere decir que nosotros ya abandonamos el orden constitucional de 1917 con todas y sus 7,000, o ya no me acuerdo si son como 700, no 7,000, son 700 modificaciones a la Constitución desde el 17, y declaramos que esa ya no es la Constitución. Bueno, pero para eso sí habría que avisarnos, y me refiero a todos los mexicanos, no estaría mal que entonces sí nos avisaran y se hiciera entonces, pues no sé, una cosa así como un llamado a una convención constituyente y procediéramos a decirle las cosas por su nombre, que es desconocemos el orden constitucional como está. Lo que llama la atención cuando oyes a Ricardo Monreal, que además es jurista, es que él no solamente está diciendo que es una barbaridad constitucional, no me gusta, creo que incumple con estos y estos elementos, es que llama, como tú lo dices, a simplemente
y no nos importa lo que decidan, nosotros vamos derecho y no nos quitamos. Creo que se tienen que hacer cargo de lo que significa algo así, que es de extrema gravedad, por esas implicaciones, que es básicamente, bueno, que ya estaban ahí, por cierto, Enrique, desde la semana pasada, cuando votan o cuando plantean lo de la supremacía constitucional, donde básicamente lo que dicen es, somos mayoría y nosotros vamos a hacer lo que queramos y como queramos con nuestra mayoría. Nadie tiene derecho a ponerle límites a nuestra mayoría constitucional. Creo que ahí está, que están claramente revelando su interpretación, por cierto, muy de ahorita, porque ni Monreal ni nadie de ellos tenía esa visión cuando eran minoría. Pero ahorita lo que están diciendo es voy derecho y no me quito y desconozco el régimen constitucional. Punto, ellos están mal, sin necesidad además de hacer gran argumentación, ni mucho menos responderle a Alcántara Carrancá como creo que debería ocurrir. Pero en fin, en todo caso, me parece que esto tiene una serie de revelaciones políticas sobre la disposición y la radicalización del grupo gobernante. Y creo que parte también de la presidenta. La semana pasada decíamos, son los legisladores. Sí, pero pues la presidenta tampoco ha dicho, pues vamos a esperar, hoy sí dijo, vamos a esperar a que determine la Corte y luego vemos, pero no están en lo correcto. Y me pregunto, ¿qué habríamos dicho si cualquier presidente nos dice que la Corte no está en lo correcto? Pues espérate a que decida. Segundo, veamos de qué va. Y tercero, ¿cómo es que el presidente o el otro poder en este juego de equilibrio de poderes determina si están o no en lo correcto? Es muy delicado. Creo que habrá que esperar a ver qué ocurre, pero pues ya la cantó Monreal, que no se van a detener ante nada. Y el texto de Alcántara, por cierto, pues es fustioso y angustiante de leer, no solo porque pues tiene una argumentación sólida, sino también por lo que plantea de la práctica misma de llevar a cabo esta reforma, en donde pues él llama que se atenta y se vuelve un poder judicial subordinado. Por lo tanto, considera que es de esa extrema gravedad como para plantearse anular o nulificar ciertas partes de la reforma. Interesante el movimiento político, que es para tener yo posibilidades de decir esto, de entrada renuncio. Es decir, no estoy queriendo quedarme yo. Inmediatamente descalificado por la presidenta y por la gente de la coalición gobernante, diciendo en realidad lo que les interesa es su dinero. Se van a renunciar por los saberes de retiro, por la pensión y tal, no porque haya un tema, digamos, de ser los garantes de un orden constitucional que ven en riesgo, sino simplemente les interesa su dinero. Creo que en ese nivel estamos y pues las consecuencias claramente pues son muy contundentes. Estamos en una crisis constitucional, al borde de una ruptura constitucional, en donde esas reglas del 1917, con todas sus modificaciones y sus imperfecciones, pues nuevamente pasan a ser letra muerta, porque hay un grupo mayoritario que considera que tiene una legitimidad que va por otro carril. El voto popular votó por ellos, ellos tienen la obligación de hacer la cuarta transformación y esa legitimidad está por encima del orden constitucional. Pues sí, me parece justamente el momento muy bien explicado desde lo que se ha visto de uno y otro lado, ¿no? Y ahora la oportunidad de tomar esto como una solución de compromiso y una solución que detone un diálogo, pues, decía ya hace rato, más constructivo sobre este cambio tan importante, sobre esto en donde hay un consenso amplísimo, la necesidad de reformar el Poder Judicial y simplemente seguir una ruta que sea de beneficio para el país, que no nos dejen en indefensión absolutamente a todos y que no apueste a la planadora, por un lado, legislativa, y esta idea de que es imposible que se equivoquen, que legislen con una pulcritud y una perfección que no se puede ni siquiera cuestionar, lo que es pues imposible. O sea, no solamente es un tema de mayorías y de legitimidad política, también es un asunto de se pueden equivocar y por eso es importante que haya instrumentos para revisar y para controvertir estas decisiones, ¿no?
Sí, no solamente se pueden equivocar en detalles, Enrique, no solo pueden cometer contradicciones. Esto va más allá, que es el tema de lo que dijo Adán Augusto, que es nosotros nunca haríamos nada malo. Es decir, Sí. lo que estás pidiendo, que es el principio mismo de por qué se inventó la división de poderes, que es justamente porque tenemos puntos de vista que están anclados en una visión del mundo distinta por donde nacimos, por cómo vivimos, por muchísimas cosas. Somos un conjunto de intereses distintos, de visiones contrapuestas. Y la idea de la división de poderes es que en ese equilibrio se consigue no quedarte en el mundo de unos cuantos o de unos muchos, sino con un equilibrio ahí siempre tenso unos y otros, los intereses de estos, las visiones, etcétera. Lo que Adán Augusto López dijo, y se lo dijo a Ciro Gómez Leiva también, es que le dijo, confíen en nosotros, no vamos a hacer nada grave. No, las constituciones y las reglas se hicieron para no tener que confiar ni en él ni en nadie, ni en él hoy ni en otro mañana. Y creo que esa visión que no sé cómo se puede comprar, la visión de, sí, cierto, ustedes son buenas gentes. Entonces, lo que ustedes hagan por definición es bueno. No, lo que nadie haga por definición es bueno. Ese es, digamos, de donde surgió toda la idea de la división de poderes, que hoy con una cierta, pues como ingenuidad, o pretenden que sea la ingenuidad nuestra, se barre diciendo, no, vamos a barrer con eso porque nosotros sabemos mejor. No. Sí, sí, Pero sí, ahí bueno. está como superioridad moral o amago, un amago de superioridad moral. Y Denise otra Merker, cosa, pensar que te vas a quedar para siempre, porque si no llega otro con la misma superioridad moral en algún momento y el quedaste ya sin ningún tipo de instrumento para defenderte, eres tú. bueno, y además lo han dicho, ¿no? También hablabas de Adán Augusto López que decía que ¿Sí? pues, pasarán 50 años por lo 50 menos años. antes de que, sí, de que la oposición pueda ser mayoría, en el mejor de los casos, lo que pues, también preocupa, ¿no? Por lo que significa esto. Muchísimas gracias, Denise No, hombre, Merker. gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.